Buenos días, mis alumnos del segundo medio A. Ahora sí, Mariana. Espero que estén teniendo una gran semana junto a los suyos, cuidándose, aprendiendo y ante todo el autocuidado, que es lo más importante en una situación de extrema complejidad por coronavirus. Entonces, en el día de hoy reiniciaremos la enseñanza sobre la guía 4 y 5. Por lo menos que terminemos de explicar brevemente la guía número 4, porque hubo un feriado, por lo tanto estamos algo atrasados. No es grave, pero hay que avanzar. Entonces, la guía número 4 versa sobre los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos son derechos que uno posee por el solo hecho de ser persona humana, sin distinción de edad, etnia, sexo, religión. Uno los posee. Por lo tanto, cuando uno plantea la pregunta, ¿qué son los derechos humanos? Está preguntando por algo esencial a nuestra condición. Los derechos humanos en la actualidad histórica del siglo XXI son, son resguardados, respetados y cuidados de alguna manera por una serie de organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la ONU, la OEA, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, la OEA, Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, existe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, en virtud de la cual los Estados miembros se comprometen a resguardar la defensa de los derechos fundamentales. Claramente, uno en la guía número 4 puede formular preguntas tales como: ¿qué son los derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos? ¿Qué significa el carácter universal de los derechos humanos? ¿Cuál es la naturaleza de los derechos humanos? Hay todo un tema de discusión política, filosófica, acerca de si los derechos humanos son una construcción cultural de Occidente o son derechos naturales que uno posee desde que nace. Además, está esa distinción de los derechos humanos en primera generación, segunda y tercera generación. Los derechos humanos de primera generación, ustedes lo saben muy bien porque han leído, me imagino, son los derechos humanos políticos, civiles, políticos y civiles, ¿cierto? Derecho a la vida, derecho al voto, derecho al sufragio, derecho a una, a dignidad, dignidad. Entonces, ponga mute, ponga Chaplin. Escucha. Bien, bien. Gracias, Mariana, por poner Chaplin. Mute. Ya, gracias, gracias. Volveremos luego que la joven Mariana habló. Entonces, están los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, ¿cierto? Entonces, los derechos humanos de primera generación son los derechos políticos y civiles. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos y sociales. Derecho al trabajo, derecho a obtener un sueldo digno,
derecho a sindicalizarse. Y por último están los derechos de tercera generación, aquellos derechos colectivos, derecho al medio ambiente, a un mejor medio ambiente, derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, existe concretamente esta distinción por generaciones, de primera generación, segunda generación y tercera generación. Cabe señalar que los derechos humanos en nuestro país han estado en la palestra pública, han estado en la polémica permanente porque en ocasiones no han sido respetados o han sido transgredidos. ¿Por quiénes? Posiblemente por las fuerzas de orden público. Las fuerzas de orden pública. A partir de octubre 18, el famoso o denominado estallido social de la ciudadanía en Chile. Eso significó que diversas personas, tanto hombres como mujeres, fueron objeto de violencia, golpes, tortura ocular, tortura o daño ocular. Lo más, según algunos organismos e instituciones internacionales y públicas de derechos humanos en Chile, durante esa época, algunas personas fueron objeto de violencia por parte de funcionarios estatales. Estos funcionarios estatales son o carabineros o la PDI. Claramente habría que analizar hasta qué punto los derechos humanos son indispensables para promover una sociedad democrática. Jóvenes. Ahora bien, ¿ustedes lograron avanzar la guía número 4? ¿Descargaron la guía número 4? ¿Realizaron las actividades de la guía número 4? ¿O solamente descargaron la guía número 4 y nada más? Muchachos, honestamente, para saber en qué estado o situación nos encontramos, pueden hablar a través del audio o escribir por chat, por favor. ¿Avanzaron realizando las actividades de la guía número 4 o absolutamente nada? Muchachos, jóvenes. ¿Qué me podrían decir? ¿Avanzaron o no avanzaron realizando las actividades de la guía número 4? Muchachos, muchachas, ¿qué me podrían decir al respecto? Ya, una alumna ha respondido. ¿Quién más? ¿Y los demás? ¿La guía número 4 avanzaron en la guía número 4? ¿O no? Tengan presente, muchachos, que como hubo un día feriado, yo asumí que lograron descargar la guía número 4 para posteriormente desarrollarla y realizar sus actividades. Ahora bien, continuando con la guía número 4 y agregar algo más para luego referirme a la guía número 5 de formación ciudadana, cuyos temas principales son
la democracia y los derechos humanos. Entonces, refiriéndome a la guía número 4. Los derechos humanos son esos derechos fundamentales que uno posee en tanto persona. ¿Qué sucede cuando son transgredidos? ¿Qué sucede cuando no son respetados? Claramente, la dignidad de la dignidad de la persona humana no ocurre. Con ello, ya no estamos en una sociedad democrática, abierta y pluralista. Porque en ocasiones, cuando a través de funcionarios estatales se incurre en actos constitutivos de delitos contra ciudadanos del mismo país, es porque algo no está funcionando bien. Algo huele mal, jóvenes. Por lo tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de defender los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos en la actualidad histórica de nuestro país? Los derechos humanos son fundamentales para la construcción permanente de una sociedad democrática. Chile es una sociedad democrática. Chile, a partir de la experiencia post-octubre 18, es una sociedad lo suficientemente madura para canalizar todas las necesidades políticas, económicas y sociales de los ciudadanos o ciudadanas. ¿Cuál es la relevancia de los derechos humanos para una formación ciudadana madura, progresiva e instructiva? Todas estas preguntas son indicativas de que hay una relación estrecha entre los derechos humanos, esto es, la dignidad de la persona humana, sin exceso de ideología política, claramente. Por otro lado, democracia. Por otro lado, Estado de Derecho. Cuando aludo o refiero a la democracia, claramente nosotros vivimos en un tipo de democracia, que es la democracia representativa. Aunque la Constitución Política de Chile consigna en el artículo 4, creo, que Chile es una república democrática. Nótese, Chile es una república democrática, en virtud de la cual existe separación de poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Además, existe una serie de instituciones políticas y democráticas para canalizar las necesidades ciudadanas de las personas, ¿cierto? CERVEL, Servicio Electoral, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se supone que algunos ministerios
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Equidad de Género y de la Mujer, entre otros. Entonces, nosotros como chilenos vivimos en una democracia representativa de tipo presidencialista, perdón. Eso es indudablemente interesante. Porque ustedes se podrían plantear la pregunta, ¿hasta qué punto esta democracia representativa de tipo presidencialista logra resguardar, cuidar y hacer respetar los derechos fundamentales de las personas? Es una pregunta pertinente que es necesario responder esa pregunta pertinente. Esa pregunta planteada anteriormente. Entonces, a partir de lo que he explicado, ¿algún comentario, duda, dificultad respecto a la guía número 4, a los videos y a partir de los videos las preguntas del caso que se planteó? Jóvenes, muchachos, ¿alguna duda, comentario, consulta de la guía número 4? Queridos estudiantes del segundo medio A, pueden consultar o preguntar. Es necesario que participen o a través del audio o escribiendo por el chat, por favor, chiquillos, para no pensar que esto es un monólogo de Chaplin. O sea, de mi parte yo no tengo problema con las guías, pero no sé otras personas, entonces no puedo tirar mi opinión diciendo que no, siendo que alguna otra persona puede tener una duda. Así que por eso. Pero yo de por sí no tengo problema. No, sí, ante todo, Nicolás, me refiero a plantear tu comentario sobre lo que estoy diciendo y eso no significaría avasallar a tus compañeros, simplemente avanzaste y desarrollaste las guías, claramente. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué te parece la problemática de los derechos humanos en nuestro país? ¿Hasta qué punto son importantes para nuestra clase política actual? Si yo te preguntara eso, ¿qué me podrías responder o decir? Le diría que son bastante importantes en los derechos humanos en la política de hoy, mucho más en Chile, después de que pasó el golpe, o sea, no el golpe que estoy hablando, nada que ver, o sea, el estallido social. Ya, Porque ahí mismo se desarrollaron muchas violaciones a los derechos humanos y ahí se da cuenta uno que en Chile no hay democracia, mucho más porque es un gobierno que decide todas las leyes a puerta cerrada y no hay una democracia además de solamente escoger el presidente de los 3 años. Por eso digo que es demasiado importante los derechos humanos en la sociedad actual, barra toca- tocaste un gobierno. buen, tocaste un tema potente. No sé si te diste cuenta cuando dices que no necesariamente esto es una democracia madura. ¿Por qué consideras que no es una democracia enteramente madura? Porque, como dije, lo que hace el gobierno es simplemente dejarnos votar por un presidente y ellos mismos como que se decían, como si nosotros fuéramos unos niños en verdad. Nos han tratado de ver la cara de tonto y simplemente al fin y al cabo el país terminó explotando porque no se podía aguantar tanta injusticia social. Ten Por eso siento que no es presente, maduro. claro, bueno, te voy a agregar voy a agregar un comentario. El gobierno no decide cada 4 años votar, sino que cada 4 años está consignado en la Constitución política que nosotros, tus papás, yo, los que somos mayores de edad, tenemos derecho a sufragio o ir a votar por los candidatos X, Y o Z. Eso es cada 4 años y a través del servicio electoral, el CERVEL, que cuida, resguarda y es el que está a cargo
de que las elecciones presidenciales, parlamentarias, se realicen de la manera más transparente, abierta, pública posible. Pero tu punto es correcto. Cuando la democracia representativa se reduce simplemente a una democracia electoral, estamos en problemas, ¿cierto? Estamos en problemas. Porque ¿cómo logra la democracia representativa en la cual uno vive actualmente dar respuesta a los problemas existentes que afectan a los ciudadanos chilenos, ¿cierto? Y eso es un problema de arrastre que se ha dado, un problema de arrastre que se ha dado las últimas décadas, como tú bien señalas. Claro, tú estás diciendo que es constantemente un engaño lo que realizan nuestros políticos o gobernantes, es un gran engaño. O Nicolás. sea, por ahí iría, pero no necesariamente así como un engaño, pero sí, sería como un engaño. No digo que obviamente el gobierno miente y todo, pero eh, dejémoslo en que como que te venden la poma, como ese dicho. Te dicen como, ah, no, vamos a hacer esto y esto otro, y al final te dicen, vamos a implementar una ley que va a tener educación gratuita y todo el tema, y pa, te ponen una ley que está 3 años en tratando de aprobarse. A eso me refiero. Claro, el problema radica en que hay poca fiscalización por parte de los ciudadanos a nuestros gobernantes, ¿cierto? Porque tú los votas y luego uno, por diversas razones, ignora cómo legislaron o votaron, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O no? Si eso pasa, si eso pasa. Uno los vota cada 4 años. El problema es que uno le entrega absoluta confianza a ellos, o sea, uno entrega su propia soberanía a ellos, y ellos supuestamente nos representan y votan o legislan en el foro republicano por excelencia, que es el Parlamento. Se supone que en el Parlamento se debate, delibera, discute sobre el interés general de las personas en Chile. Pero sabemos que hay una diferencia de años luz entre la perspectiva personal de los gobernantes versus la perspectiva personal de los ciudadanos chilenos. Hay una diferencia de años luz, lamentablemente. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Claramente tiene que haber una ciudadanía activa para dar respuestas y mejorar la calidad de esta democracia representativa de tipo presidencialista. ¿Alguien más? Benjamín, Aranza, Ángela, Amelie, sobre la guía número 4. Queridos estudiantes, jóvenes del Chile 2020, del Chile post pandemia, Amelie, Ángela, Aranza, Benjamín, ¿algún comentario acerca de la guía 4? Muchachos, Profe, muchachos, yo todavía no la he hecho, así que ya, tiene que estar atenta y avanzar, Ángela, porque
No nos podemos retrasar más. Gracias, Ángela, pero atenta a la jugada, acuérdense, atento al juego verdadero de la vida misma. Benjamín, Aranza, Amelie, ¿algún comentario de la guía número 4? Como el comentario No, profe, escrito por Nicolás. no, profe, yo ¿Cómo? estoy bien con eso. ¿Está bien, Benjamín? Buenos días. Sí, muy buenos días. Me parece, Benjamín. Ya, ¿todo claro entonces? Ujú. Ya, gracias, maestro. Muchas gracias. Amelie o Aranza, ¿quién de las dos comentará sobre la guía 4? O algún comentario sobre nuestro país, acerca de los derechos humanos. Podría decir que en nuestro país los derechos humanos mm, han sido vulnerados por mucho tiempo, pero en el estallido social se vieron como que se dio a conocer mucho más todo lo que sucedía, aunque muchas cosas que hace el gobierno son tapadas, se puede decir, creyendo que pueden hacer tonta a la gente y aún así la gente se entera. Ya, o sea, tú dices que hay un... Tú eres más pesimista que Nicolás, creo. O sea, estás diciendo que es un permanente engaño el que establece el gobierno de turno respecto a ocultar estas violaciones a los derechos humanos. Sí, y entre otras cosas más. Ya, pero acuérdense que hay que hacer la distinción entre Estado y gobierno. Tú sabes que los gobiernos de turno son pasajeros, duran 4 años y el Estado de Chile se mantiene. Claramente, ¿quién integra el Estado de Chile? Los funcionarios públicos, el gobierno de turno, el poder establecido. Entonces, habría que analizar si esta democracia representativa de tipo presidencialista es la más competente o adecuada para resguardar los derechos humanos fundamentales de las personas. Te lo planteo como pregunta, porque en verdad muchos organismos nacionales e internacionales el año pasado expresaron su gran preocupación porque existieron algunos actos violentos, daño ocular, ¿cierto? Tortura, heridos, muertos. Y eso sucedió en democracia, nuestra democracia representativa de tipo presidencialista. ¿Se entiende eso o no se entiende eso? ¿O es contradictorio? ¿No se supone que esta democracia representativa resguarda y cuida nuestros derechos fundamentales y las libertades individuales de las personas o no? ¿Tú crees que hay una contradicción? Sí, porque si estamos en una democracia representativa, todos, o sea, las personas mayores de edad podrían participar dentro, ejemplo, para las elecciones de leyes o postulaciones. No solo deberían estar los políticos, sino que también la gente, que al final la gente es la que va a llevar a cabo, va a cumplir o no esas cosas, lo que ellos proponen. Entonces, si es un gobierno presidencialista, eh, no se puede, no podríamos decir que está existiendo democracia en su totalidad. Claro, es el punto. Muy buen punto, Aranza. No existe completamente una democracia integral, competente y adecuada, porque si estás matando a tus propios ciudadanos o está muriendo gente, algo está sucediendo mal en la estructura organizacional de las fuerzas de orden público. Claro, porque estás incurriendo en actos que posiblemente podrían ser delictivos. Sí, buen punto. A partir de eso, de lo que dice su compañera Aranza,
Entonces muchachos, básicamente en la guía 4 yo propuse solamente 2 videos, ¿cierto? Chile, la mirada herida, que es una serie de preguntas y respuestas a través de un pequeño documental sobre el Chile post octubre 18, y ahí ustedes pueden captar o vislumbrar la serie de contradicciones, comentarios, tanto de carabineros como de ciudadanos de a pie. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta del descriterio, la rabia, el enojo, la ira, la frustración de las personas, porque no se sienten o no se perciben escuchadas. En un Chile post-Pinochet del siglo XXI, donde se supone eso quedaba para mí, eso quedaba para mi generación, que es la generación X, Y, de a mediados de los 80, que somos los nietos de la democracia. Perdón, somos los hijos de la transición política. Ustedes no. Ustedes nacieron tras el cambio de milenio, 2002, 2003, 2004, 2005, imagínense. Nosotros somos a mediados de los 80, y se supone que su generación debió percibir que nuestra democracia representativa es madura y de calidad democrática. Pero con lo que aconteció a partir de ese documental Chile, la mirada herida, ustedes se pueden dar cuenta que no es así, no es así. No es así. Entonces, ojalá todos aquellos funcionarios estatales que incurrieron en actos delictivos, ¿cierto?, de violencia, daño ocular e incluso tortura, en caso que se acredite, cárcel, ¿cierto? Cárcel. Y que nuestra clase política, tras el 15 de noviembre, con ese acuerdo suscrito para la votación de una nueva constitución para octubre 26 del presente año, estén a la altura de las circunstancias. Es decir, miren, observen y capten lo que buscan y quieren las personas en nuestro país. Que no es solamente, como decía Nicolás, no es solamente votar. Cada 4 años, ¿cierto? Habría que ver lo que dice Aranza, no sé si se dio cuenta, que es algo importante, cómo nosotros los ciudadanos podríamos ser protagonistas en la elaboración de proyectos de ley, o cómo podríamos nosotros revocar o rechazar cierto tipo de leyes consideradas por nosotros como negativas e incorrectas. No sé si me explico. Habría que buscar una forma o manera, porque en una democracia representativa, cuando no se respetan suficientemente bien los derechos humanos, es una mesa coja, claramente. Y hay grandes ejemplos en la historia cultural de la humanidad para darse cuenta que la democracia como tal tiene sus propios peligros. Recuerden que el camino al infierno está plagado de muy buenas intenciones. El camino al infierno está plagado de muy buenas intenciones. Entonces, yo quería entroncar este tema de la unidad número 4 con el de la guía número 4 con el gran tema de la guía número 5, que si bien el tema es los derechos humanos, ahí aludimos y hablamos de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad. Solo lo voy a dejar dicho para que puedan avanzar en sus casas. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos crímenes realizados por funcionarios estatales o públicos
de manera sistemática y organizada, en la cual se extermina, asesina a la población civil. Nótese, de manera sistemática y organizada se masacra, se asesina a porcentajes importantes de la población civil. Hay grandes ejemplos históricos acerca de los crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, lo que ocurrió en la época de Stalin, tras la Revolución Rusa, de octubre de 1917. La cantidad de muertos por asesinato, hambruna, contra campesinos ucranianos, soviéticos, fue importante. Lo que sucedió en la época histórica de la Alemania nazi. 6 millones de judíos muertos, gitanos, personas homosexuales, personas con discapacidades mentales. ¿Qué hacía la Alemania nazi? Crematorio, campos de concentración, matar. Genocidio judío, el genocidio armenio por parte del Imperio Otomano, los turcos, por 1919, 1920. Otro ejemplo de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. O la guerra civil yugoslava, a inicios de los años 90, entre bosnios, croatas, serbios, incurrieron en actos de extrema violencia para matarse, asesinarse, entre otras cosas. El ejemplo de Ruanda en África, la guerra civil en Ruanda, durante la década de los 90, cuando ustedes aún no nacían. Entonces, adelanto, los crímenes de lesa humanidad son esos crímenes que actualmente están tipificados por el Estatuto de Roma. ¿Cuál es el Estatuto de Roma? El estatuto legal de la Corte Internacional Penal, que tipifica o describe y considera constitutivo de delito dichos crímenes. Bien, jóvenes, fueron de menos a más en participación. Agradezco vuestra presencia y consideración y entiendo claramente que tienen sueño. Están con cara de nalga y que tienen frío y que llevan 9 semanas o 10 semanas encerrados. Entonces, yo todo eso lo entiendo, pero por lo menos hagan un esfuerzo, cujen de escribir, prestar atención y sean participativos. Y aquí nadie académicamente se los va a comer, nadie académicamente los va a perjudicar. Por lo menos yo acá estoy para que ustedes aprendan dentro de lo posible a través de esta pantalla, en la medida de lo posible. Entonces ustedes tienen que solamente arder o asesinarme en preguntas para yo, eso espero, responder a lo que ustedes formulan o plantean, pero entiendo su disposición de ánimo. Y lo otro que entiendo también, y esto incluye adultos, viejos, viejas, niños y niñas, que la salud mental de nuestro país, producto de la pandemia, es muy precaria y muy vulnerable. Entonces uno tiene que saber entender a sus estudiantes. ¿Se escuchó bien lo que dije? ¿Se escuchó bien el audio? Ya. Eso, queridos estudiantes, avancen en la guía 5, por favor, sobre el gran concepto, crímenes de lesa humanidad. Fue un agrado hacerles clase y que tengan una gran semana. Y por favor, aíslense y cuídense mucho porque el virus está haciendo de las suyas. Lamentablemente, esto puede ser más grave aún. Lo que vaya a pasar en junio, con la cantidad de contagiados, prepárense. Hay que aislarse, lamentablemente. Sin hacer más comentarios, como dijo mi gran amigo Gustavo Cerati, adiós. Que tengan una gran semana. Cuídense. Adiós. Chao, profe. Chao, Ángela. Chao, Benja, Aranza. Que estén bien. Chao, Nico. Cuídate, Benja.
Buena semana, cuídense. Chao, chao.